Conocemos algunas características y hemos estado hablando de los componentes moleculares, ¿no? Sobre todo aquellos componentes que permiten adherirse a las células inmunitarias del torrente sanguíneo hacia las células endoteliales y que puedan atravesarlas para llegar al foco de lesión, puedan migrar al foco de lesión. ¿Cómo se denomina ese proceso de migración celular, Daniela Corona? O transmigración celular, ¿cómo también se denomina? ¿Quién se acuerda, chicos? A ver, Lisette Zárate, ¿cuál es la respuesta? Diapédesis. Diapédesis, ¿vale? Es ese proceso en el que permite que una célula pueda migrar hacia el tejido, se pueda deformar, cruzar la célula endotelial y migrar hacia el tejido. Diapédesis celular, muy bien. ¿Cuáles son los tipos de selectinas que existen? Julio Chávez. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Tengo entendido que son 3. ¿Cuáles son? Muy bien. Bueno, son las endoteliales, las plaquetas y los leucocitos. Y la de los leucocitos, ¿no? Tenemos 3 selectinas, muy bien, que permiten que se adhieran. Y tenemos también a las integrinas, ¿no? Las integrinas tenemos 4 sobre todo. Y recuerden que una de sus principales participaciones o acciones es que favorecen esta diapédesis o transmigración celular. Bueno, la superfamilia de las inmunoglobulinas. Habíamos comentado que nosotros ya hemos escuchado el término inmunoglobulina anteriormente. Y habíamos comentado que el término inmunoglobulina es también sinónimo del término anticuerpos. Y estos son producidos, ya sabemos, por los linfocitos B. Ahora, es muy importante resaltar que la superfamilia y las inmunoglobulinas, a pesar de que dice inmunoglobulinas, no son las mismas, ¿vale? No son los mismos anticuerpos de los cuales hemos hablado todo este tiempo en nuestra materia de inmunología, no. Estas son otras, por eso cuando nosotros nos hacemos referencia a estas moléculas, tenemos que decir su nombre completo. Superfamilia de las inmunoglobulinas. Y esta superfamilia de las inmunoglobulinas son un grupo de proteínas que, bueno, son estas 4 en específico y son moléculas de superficie o secretadas por el sistema inmunitario. Es decir, que no solo los linfocitos B las van a secretar, sino también otras células del sistema inmunitario. ¿Cuál es la función que tienen? ¿Para qué nos sirven estas superfamilia de las inmunoglobulinas? Participan en la adherencia celular, se unen a las integrinas y favorecen la transmigración. Entonces, prácticamente estos 3 componentes, las selectinas, las integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas, participan en conjunto para poder lograr la adherencia celular y la diapédesis celular. ¿Cuáles son las superfamilias de las inmunoglobulinas? Bueno, son estos 4 componentes. Los ICAM, que son moléculas de adhesión celular. Tenemos los BCAM o VCAM, que son moléculas de adhesión vascular celular, ¿vale? Prácticamente es a nivel vascular. Las PCAM, que son moléculas de adhesión plaquetoendotelial, y las HAM, que son moléculas de adhesión unión. Cada una, si ustedes se dan cuenta, tiene un nombre diferente, de ahí las siglas. Nosotros no vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, pero tenemos que entender que esta superfamilia de las inmunoglobulinas participa en diferentes procesos. Por ejemplo, las PCAM, que nos dicen moléculas de adhesión plaquetoendotelial. ¿Qué está uniendo? Bueno, está permitiendo la unión de una plaqueta con una célula endotelial, ¿vale? Y también está favoreciendo la diapédesis celular en el caso de que esa plaqueta necesite migrar. Ya habíamos comentado, ¿no? Que en una cicatriz, por ejemplo, necesitamos que las células inmunitarias lleguen, pero cuando se resuelva el proceso inflamatorio, las plaquetas también tienen que participar en la regeneración del tejido. O si es una hemorragia, ¿quiénes prácticamente van a hacer ese tamponamiento del tejido? Las plaquetas. ¿Y las plaquetas dónde las tenemos? En el torrente sanguíneo. Entonces, también tienen que migrar hacia el foco de lesión. Eso va a ser gracias a las PCAM. Y así pasa con cada una de las anteriores, ¿no? Cada una tiene una función en específico. Las HAM, por ejemplo, las HAM son muy escuchadas o lo pueden encontrar en alguna otra literatura de manera muy común, y es la molécula de adhesión unión. Casi todas las células inmunitarias van a tener HAM, o sea, todas van a necesitar HAM porque van a permitir esta adhesión prácticamente de la célula inmunitaria.
Chicos, me escucho un poco gangosa. A ver si me escuchan bien. Estoy como que me quiere dar gripa, ya me asusté. Entonces estoy un poquito ronca y estoy un poco gangosa. Espero que me puedan escuchar bien. Ahora vamos a olvidarnos un poquito de las células de adhesión celular, perdón, de las componentes de adhesión celular. Y ahora vamos a hablar de un nuevo subtema que se llaman mediadores de la inflamación. Y seguramente ustedes ya son expertos en los mediadores de la inflamación porque precisamente hicieron una actividad semanal que habla sobre esto, ¿no? Hicieron un cuadro, por ejemplo, que ahí lo desarrollaban por completo sobre los mediadores de la inflamación. Y bueno, nosotros vamos a hablar o vamos a definir a dos de los grandes mediadores de la inflamación, que son la histamina y las prostaglandinas. Ahora, debemos de entender que hay una gran cantidad. Ustedes me hicieron su cuadro y cada mediador de la inflamación tenía una función en específico. Algunos, por ejemplo, la serotonina, la bradicidina, que se relaciona un poco con el dolor, las enzimas del óxido nítrico, los radicales de oxígeno, la fibrina, el componente 3A del sistema de complemento, el componente 3,5, aquí está mal, dice 35, pero se lee 3,5, de igual del componente del sistema de complemento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a tener una gran cantidad de mediadores de la inflamación. Dentro de los eicosanoides, que es un grupo de mediadores de la inflamación, el que más destaca son las prostaglandinas, aunque también vamos a tener a otros como los tromboxanos. Oye, Pati, permíteme tantito, chicos, ¿me puedes traer el Afrinex, o cómo se llama? Por favor. Los tromboxanos, los leucotrienos, ¿vale? El factor activador de plaquetas también forma parte de los mediadores de la inflamación. Entonces, nosotros sabemos o reconocemos que hay una gran cantidad, pero nosotros vamos a definir a dos específicamente, a la histamina y a las prostaglandinas. La histamina, bueno, este es un mediador inflamatorio que ya hemos platicado bastante tiempo y que Otoniel nos va a decir quiénes las producen. ¿Quiénes producen la histamina, chicos? Digo, Otoniel. ¿Te acuerdas, Otoniel? ¿Cómo? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Catalina Cebo, ¿quién produce la histamina? Los mastocitos. Los mastocitos, correcto, que son o también denominadas células cebadas. Sobre todo ellas son unas de las principales productoras de histamina. Bueno, esta histamina es uno de los primeros mediadores de la inflamación. Es de los primeros mediadores de la inflamación, de hecho, de los que más abundan dentro de un proceso inflamatorio agudo. ¿Y cuál es la importancia de esta histamina? ¿Para qué nos sirve? En resumen, participa en el proceso de vasodilatación. La vasodilatación es el aumento del calibre del vaso sanguíneo. Es lo que permite que el vaso sanguíneo se haga más grande, se haga más gordo y se expanda para que aumente el flujo sanguíneo y al aumentar el flujo sanguíneo lleguen más células inmunitarias al foco de lesión y también se dé este proceso de aumento de la temperatura, de hiperemia, ¿vale? Y de aumento de volumen o que también se denomina edema o tumor. ¿Cuál es otra función que tiene la histamina? Es la vasoconstricción, la broncoconstricción, perdón, y la mucogénesis. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos con un cuadro viral como lo que parece que va a tener, que primero Dios no sea, su servidora? Bueno, comienza con una congestión nasal. Esto es se puede dar una congestión nasal y se puede dar una broncoconstricción. Las broncoconstricciones son aquellas que se producen a nivel de los bronquios y que permiten que la luz del bronquio o el calibre del bronquio se haga mucho más pequeño. Esto también está dado por la histamina. Y la mucogénesis, que es la producción del moco, ¿no? Es algo bien incómodo dentro de un cuadro viral, por ejemplo. Pero también la mucogénesis se puede producir en otros cuadros, como una alergia, ¿vale? Sobre todo eso, una alergia o un cuadro de tipo viral. Y ahora vamos a hablar de las prostaglandinas. Bueno, las prostaglandinas, ¿qué pasa aquí? Estas se generan a partir del ácido araquidónico por la vía de la ciclogenasa COX-1 y la COX-2. Este ciclo de las oxigenasas
lo van a conocer sobre todo en esta materia, ¿cómo se llama? Fármaco, ¿cómo se llama esta de los fármacos, chicos? ¿Cómo la tienen ustedes en su ruta académica? Farmacología en fisioterapia. Farmacología en fisioterapia, ok. Gracias, Jessie. Bueno, sobre todo tienen que conocer este proceso de la ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2 en farmacología para fisioterapia. ¿Cómo es, chicos? A ver, recuérdenme. Yo ya creo ya estoy viejita. Sí, por favor, farmacología en fisioterapia. En fisioterapia. Bueno, es que antes se llamaba diferente. ¿Vale? Entonces, farmacología en fisioterapia. Entonces, prácticamente hay medicamentos que van a participar en este ciclo de las oxigenasas, ¿vale? Que es la COX-1 y la COX-2. Nosotros solo lo vamos a mencionar, pero no vamos a explicar la vía como tal. Y bueno, estas prostaglandinas se producen a través de esta vía o de estas vías. ¿Y qué es lo que hacen? Aumentan cuando el tejido se inflama, que hay una falta de ortografía. Aumentan cuando el tejido se inflama, es decir, las prostaglandinas van a aumentar cuando hay un proceso de inflamación aguda. Participan igualmente en el proceso de la vasodilatación, en la formación del edema, pero sobre todo en la presencia del dolor, junto con la bradicidina. ¿Vale? Prácticamente estos mediadores son los que nos producen dolor porque oprimen a las terminaciones nerviosas y el componente como tal genera dolor. Son los culpables de que nos duela algo. Y bueno, tiene efectos pro y antiinflamatorios, es decir, promueven el proceso inflamatorio, pero también pueden funcionar como antiinflamatorios. ¿Por qué? Si nosotros estamos cursando con un proceso inflamatorio y sabemos que las prostaglandinas aumentan durante este proceso inflamatorio, algunos medicamentos lo que hacen es reducir el número de prostaglandinas y por lo tanto, al reducir al número de prostaglandinas, disminuye el proceso inflamatorio. Muchas veces cuando estamos cursando con algo así nos dicen, tómate un antiinflamatorio. ¿Ustedes creen que los antiinflamatorios erradiquen 100% un proceso inflamatorio? ¿Ustedes creen que lo desaparezcan por completo? No, ¿verdad? No, de hecho no hay ningún medicamento que pueda anular un proceso inflamatorio agudo al 100%, ¿vale? No existe. Lo que hacen es trabajar con este tipo de mediadores de la inflamación. Reducen, por ejemplo, en este caso, a las prostaglandinas y entonces nosotros nos sentimos mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya hay menos proceso de vasodilatación, hay menos edema y hay menos dolor. Y entonces, pues yo me siento mucho mejor, a pesar de que el proceso inflamatorio todavía sigue allí presente. Y por último, la protección del epitelio gástrico. De hecho, las prostaglandinas son eicosanoides que no solamente los podemos encontrar en los procesos inflamatorios, sino también están en el cuerpo o en el organismo y una función que hacen muy aparte de toda esta parte de la inmunología es la protección del epitelio gástrico. ¿Dudas con respecto a los mediadores de la inflamación, chicos? Yo, profe. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es el ácido araquidónico? Ácido araquidónico, sí, bueno, el ácido araquidónico, Jesús, es un ácido que se produce no solamente en la inflamación, sino que todo el tiempo o continuamente se está produciendo en el cuerpo, ¿vale? Tiene algunos beneficios en el organismo, sí, porque el ácido araquidónico permite que haya un buen funcionamiento en el metabolismo celular, pero en el caso de la inflamación, que es el tema que estamos abordando actualmente, va a permitir que se generen las prostaglandinas, ¿vale? Es un ácido que permite que se generen o se produzcan prostaglandinas. Hay medicamentos que incluso también permiten que el ácido araquidónico se produzca en menor cantidad y por ende se producen menos prostaglandinas. No sé si quedó un poquito más claro, Jesús. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Otra duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Acuérdense que seguramente después de la inflamación, bueno, eso no se los he dicho, pero después de la inflamación vamos a hacer un concurso, ¿vale? Entonces, muy atentos a ese concurso. Tienen que estar, pero bien vivos. Etapas de la inflamación aguda o local. Ahora sí vamos a empezar a hablar de las etapas de la inflamación aguda. ¿Qué es lo que pasa primero?
Lo primero que sucede es el proceso de quimiotaxis. Ya sabemos que el proceso de quimiotaxis, ¿qué es, Guadalupe Pomposo? ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me la puede definir? ¿Quién se quiere ganar una participación, chicos? Es cuando A ver. llegan, Sí, Guadalupe, tú sigue, tú sigue. es cuando llegan las diversas células de, por ejemplo, los mastocitos, los linfocitos, al lugar de la herida. Al lugar de la herida. Sobre todo, es un proceso de atracción celular, ¿no? Bien, que permite el llamado de células inmunitarias al foco de lesión. Eso lo vimos en nuestros primeros temas. Entonces, lo primero que se va a producir es la quimiotaxis, ¿vale? Primero se tiene que producir la lesión, ¿vale? Pero nosotros vamos a empezar a hablar de las etapas de la inflamación desde la quimiotaxis. Entonces, se produce la lesión, después se dice que se da el proceso de quimiotaxis, y entonces las células inmunitarias llegan, entonces a través de esta quimiotaxis se da una señal a las células inmunitarias de que está pasando algo en el cuerpo. Es decir, se está dando un comunicado, ¿vale? Un ultimátum a todas las células de que algo está pasando. Y entonces las células migran hacia el tejido lesionado, hacia el foco de lesión. Y lo primero que, para que pueda suceder esto, lo primero que tiene que pasar son cambios vasculares. ¿Cuáles son los cambios vasculares que se producen? Uno es el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir? Este torrente sanguíneo, este vaso sanguíneo que observamos en la imagen, tiene una periferia. Y esta periferia tiene células endoteliales. Estas células endoteliales, en una situación normal, se encuentran totalmente herméticas, porque no permiten que la sangre salga al tejido. No, son completamente herméticas. Pero ahora ya están esas células endoteliales avisadas a través del proceso de quimiotaxis de que algo está pasando. Y entonces se hacen más permeables. Es decir, permiten romper con ese hermetismo para que las células inmunitarias puedan atravesarlas y llegar al foco de lesión. Entonces, esto se denomina permeabilidad vascular. Y después se da un proceso que se denomina marginación. Después de la marginación, se da un proceso que se llama adherencia débil y rodamiento. ¿Qué quiere decir? Ok, ya el torrente sanguíneo se hizo más permeable, las células inmunitarias ya van llegando todas en patrulla. Van llegando, y entonces se adhieren a las células endoteliales gracias a las moléculas de adherencia. Llámese selectinas, llámese integrinas, llámese superfamilia de las inmunoglobulinas. Y comienzan a rodar, hasta que encuentran un hueco o un canal que puedan atravesar. ¿Vale? Pero todavía no llegamos hasta ahí. Ahorita están rodando para llegar al foco de lesión. Después se da la adherencia firme y la polarización celular, que vamos a ver más adelante. Pero esta adherencia firme, polarización celular, en resumen, quiere decir que este leucocito va rodando hasta que encuentra a estas moléculas de adherencia que le dicen, es aquí, hasta aquí para de rodar, porque aquí te vas a quedar y entonces te tienes que adherir muy firme porque vas a cruzar un canal. Y entonces, ya se adhirió, ¿vale? Muy firme, va a empezar a cruzar este canal y a esto se le denomina transmigración o diapédesis celular. Y la célula inmunitaria se deforma, cambia su forma para que pueda cruzar por ese canal y migrar al tejido. De ahí la importancia del citoesqueleto, chicos. Eso es bien importante. Si la célula no tuviera un citoesqueleto adecuado, no podría deformarse. ¿Vale? Entonces se deforma y sale. A esto se denomina elementos extravasados. ¿Por qué? Porque se extravasan, salen y llegan hacia el foco de lesión. Aquí se va a empezar a formar lo que se denomina edema o tumor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un acúmulo de células inmunitarias y no solamente salen células inmunitarias. ¿Qué pasó, chicos? ¿Alguien me habló? ¿Dudas?
¿Qué pasó, Marco? ¿O quién me platicó? ¿Quién me habló? ¿Nadie? Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? Ok, bueno, voy a continuar para que no nos perdamos. Y entonces estos permiten que se forme el edema o tumor. Y eso dijimos que es un signo cardinal de la inflamación aguda. Cuando nosotros nos golpeamos y se inflama, podemos notar ese aumento de volumen porque seguramente ya hay extravasación de los elementos, ya hay salida de estas células inmunitarias hacia el foco de lesión. Y no solamente salen células inmunitarias, sino también salen proteínas, sale líquido, sale materia extracelular, etcétera, hacia el foco de lesión. Y por lo tanto se da una actividad de los elementos extravasados. ¿Qué quiere decir? Que las células inmunitarias comienzan a hacer su trabajo. Es decir, si identifican si hay un agente patógeno, si hay un agente patógeno lo atrapan, se lo comen a través de la fagocitosis, lo desechan y se lo presentan a los linfocitos B para iniciar la inmunidad adquirida. Hasta aquí, hasta este paso, estamos hablando de la inmunidad innata, chicos. ¿Vale? Hasta este paso estamos con la inmunidad innata. En el caso de que las células inmunitarias, que son los elementos extravasados, no encuentren a un agente patógeno, ellas se van a retirar y por lo tanto no es necesario que se dé la inmunidad adquirida. ¿Vale? Pero si llegan a encontrarlo, inicia la inmunidad adquirida, es decir, se activa y empieza con la inmunidad de tipo celular. ¿Vale? Después la inmunidad humoral para generar memoria inmunológica. Y bueno, después hay una participación de la vía extrínseca de la coagulación, que no hemos visto, esto sí es nuevo, y por lo tanto se induce la inmunidad de tipo adquirida, en el caso de que se presente algún agente patógeno. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Hablen hoy o callen para siempre, chicos. A ver, hice un poquito más grande la imagen, ¿sí la pueden ver un poquito más grande? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, la hice un poquito más grande porque aquí nos está ejemplificando lo que les he mencionado, ¿vale? A ver, aquí, por ejemplo, ya están las células inmunitarias en el foco de lesión. Si nosotros observamos estas manchitas negras, nos hacen referencia a un microorganismo agresivo o a un agente patógeno que probablemente va a hacer daño. Aquí ya comienzan a accionar cada una de las células inmunitarias, ya comienzan a hacer su trabajo, ¿vale? Si, por ejemplo, si ustedes observan aquí, ¿cuál fue el primero que llegó? El neutrófilo, ¿vale? Que recuerden que son las primeras en llegar. Estas son las más rápidas, las células inmunitarias más rápidas. Ellas ya iniciaron su fagocitosis. Y también los macrófagos que se encuentran en el tejido. Ahorita en este momento seguramente van a llegar más células inmunitarias, pero las que están más cercanas ya están trabajando. ¿Vale, chicos? Eso es lo extraordinario de nuestro cuerpo, porque ellas sin avisar ya están empezando a identificar al agente patógeno para destruirlo. Entonces, prácticamente las células inmunitarias ya están haciendo cada una su acción específica, ¿vale? Aquí estamos hablando de neutrófilos y estamos hablando de macrófagos, pero si estuviera también presente, si estuviera presente un basófilo, un eosinófilo, ya también estaría trabajando. ¿Vale? Estaría trabajando en su acción específica como célula inmunitaria. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, vamos a descansar un poquito la mente y vamos a hacer un corte comercial. Corte comercial. Chicos, activen sus cámaras. Hay un montón que las tiene desactivadas. Si no, voy a empezar a preguntar. Ok, compañera jefa de grupo, Diana. Diana, ¿puedes agregar al grupo de WhatsApp a tu compañera Lucía? Lucía, si estás en reunión, mándale por chat de Zoom a Diana tu número de teléfono para que te pueda agregar al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Todas las indicaciones o algún aviso, yo se lo hago saber a tu compañera Diana García. Ella es nuestra jefa de grupo y ella te puede estar proporcionando información ante una duda o puede ser el medio de contacto entre el grupo o entre tu persona y tu servidora, es decir, yo, ¿vale?
Entonces, agrégale un mensajito, mándale un mensajito ahorita que estamos en clases a Diana para que te pueda agregar, por favor, antes de que se me olvide. Todavía no te agrego al grupo de Teams, pero ya hoy mismo lo hago. Ahora sí, ya después de... Ok, sí, Lucy. Bueno, ahora después de este corte comercial, espero que ya estén un poquito más despiertos. A ver, las personas ya activaron sus cámaras, ya están activadas. Chicos, recuerden que si no, comienzo a preguntar, ¿vale? Quimiotaxis, vamos a recordar un poquito y vamos a hacer hincapié en algunas cosas. Ya nos falta muy poquito de la clase de hoy, chicos. Venga. ¿Qué pasa en la quimiotaxis? Bueno, aquí hay un desplazamiento que realiza una célula, a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. Es un proceso de atracción para la cual tiene receptores, ¿vale? Esto ya es bien importante. ¿Y qué pasa? Bueno, se da este proceso de atracción celular y las células que se atraen llegan y se acumulan en el sitio dañado. Esto creo que ya lo sabemos. ¿Cuáles son las primeras? Bueno, al principio van a llegar polimorfonucleares o neutrófilos, ¿vale? Y más tarde, es decir, en las primeras horas, seguramente llegarán los neutrófilos porque son los más rápidos. Por eso en las inflamaciones agudas hay un infiltrado celular abundante de neutrófilos. Pero más tarde, aproximadamente entre las 24 y 72 horas, van a comenzar a participar los macrófagos y los linfocitos, ¿vale? Todos ellos van a empezar a participar. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto es un aproximado. Hay autores que nos mencionan que las células inmunitarias, como los macrófagos y los linfocitos, llegan hasta las 48 horas. ¿Vale? De las 48 a las 72 horas, pero al menos que esta información que fue tomada del libro de patología de Robbins, este fue tomado de patología de Robbins, ¿vale? Nos menciona que prácticamente se llegan estas células entre las 24 a las 72 horas. Es este proceso de atracción. Y esto es bien importante porque si nosotros viéramos que eso dice 1 o 2 semanas, ya no estamos hablando de una inflamación aguda, sino de una inflamación de tipo crónica. Y aquí tenemos una imagen que nos ejemplifica un poco la situación. Vamos a imaginar que Paola Flores estaba cortando las rosas de su jardín y entonces, ¡pum!, se astilló, ¿vale? O se espinó, como diríamos vulgarmente. Y entonces esta espina atravesó su tejido, atravesó una barrera anatómica, ¿vale? Que es la piel. Y entonces seguramente esa espina no era tan estéril como podríamos imaginar y estaba llena de bacterias o incluso de hongos, no lo sabemos. Pero eran microorganismos que están aprovechando y están ingresando al cuerpo. Y entonces, si nosotros podemos observar en la parte inferior de la imagen, hay ¿qué, chicos? ¿Qué es esto? Un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Y entonces, bueno, el vaso sanguíneo que trae no solamente células sanguíneas, sino que también en ella patrullan células inmunitarias, permite que lleguen células inmunitarias al foco de lesión. Todavía no pasa eso, pero eso es lo que permitiría. Estas células que están aquí, ¿qué células son, chicos? ¿Qué células son estas? Células endoteliales. Células endoteliales, son células que están recubriendo al vaso sanguíneo. Y bueno, la astilla entró, ¿vale? La astilla entró y entonces nosotros sabemos que en el tejido vamos a encontrar células inmunitarias que ya de todas formas están allí, ¿vale? Aquí tenemos a dos. Esta es una célula dendrítica, ¿vale? Es una célula dendrítica. ¿Por qué lo sé? Bueno, una porque nos lo dice la imagen y otra porque tiene esta especie de dendritas, ¿no? O filamentos que permiten atrapar al agente patógeno. Y también tenemos otras células inmunitarias. Este hace referencia a un neutrófilo, me parece. Aquí tenemos un mastocito, pero este tiene núcleo verde. No, sí es a un neutrófilo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Se da el proceso de la quimiotaxis.
¿Quiénes van a ser las principales moléculas quimioatrayentes? Van a ser estas de aquí. La interleucina 8, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y las células del complemento, ¿vale? Que son, aquí es el complemento 5A. Esto es bien importante, anótenlo, chicos. Esto es muy, muy importante. Estas son las principales quimioatrayentes. En segundo lugar, vamos a encontrar a la histamina, a los leucotrienos, ¿vale? A las células unidoras de lipopolisacáridos, ¿vale? Son lipopolisacáridos estos, bacterianos, ¿vale? Lipopolisacáridos bacterianos, y a restos de fibrina y colágeno. Estos son los principales quimioatrayentes, chicos, ¿vale? Entonces, prácticamente ellos permiten que se induzca la quimiotaxis. Y ellos van, por ejemplo, la interleucina 8, la interleucina 1, la interleucina 6, etcétera, cada una va a llamar a cierto componente o estirpe celular para que lleguen hacia el foco de lesión. Y ahora, si nosotros observamos, aquí hay unas estrellas, ¿vale? Hay unas estrellas que están en las células epiteliales, ¿vale? Y están muy cerca también de las células inmunitarias. ¿Qué significan esas estrellas? Bueno, esas son células tisulares, como por ejemplo pueden ser fibroblastos, células cebadas o mastocitos. También vamos a encontrar queratinocitos, fagocitos, etcétera. Una gran cantidad de células. Estas van a estar adyacentes a la zona lesionada o infectada y son las primeras en actuar y ser activadas para promover el proceso inflamatorio. Las primeras que van a actuar son las más cercanas al proceso de inflamación, al área lesionada, ¿vale? Y son las que van a desencadenar el proceso inflamatorio. Si ustedes recuerdan, tenemos citocinas inflamatorias. ¿Quién me las recuerda? ¿Quién se acuerda quiénes son las citocinas inflamatorias? Nos falta menos de un minuto. Venga, chicos, o seguimos con la clase. ¿Cuándo son las T y las T? ¿La interleucina cuál? Interleucina, no. Estabas perdido. Vale, chicos, bueno, estudien eso. Necesito que sepan cuáles son las células inflamatorias, ¿vale? Las que inician el proceso de la inflamación y vamos a retomar el día de mañana, ¿vale? Entonces, todos muy atentos, pónganse a estudiar, chicos, o comienzo a hacer preguntas, ¿vale? Entonces, nos estaremos reuniendo la próxima sesión. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, profesora. Hasta luego. Luego, Nayeli, te coloco tu asistencia, ¿vale? Gracias, doctora. Hasta luego, que pasen buena tarde. A estudiar, por favor, chicos. Luego, profesora.